Hola a todos, bienvenidos una vez más a su sección de química. En esta ocasión seguimos platicando acerca de los grupos funcionales y hoy vamos a hablar acerca del grupo funcional ácido carboxílico. El grupo funcional ácido carboxílico es el más importante de la lista. Entonces hagamos la lista que veníamos escribiendo para ver el orden de los grupos funcionales. Bueno, aquí tenemos la lista de los grupos funcionales que hemos visto en esta serie de videos. Empezando desde el menos reactivo, que es el grupo funcional alcano, que denotamos con una sola línea. Luego los halógenos, luego el ino, que sería de los alquinos, triple enlace, eno, doble enlace, alcohol, que se denota como OH, las cetonas, y finalmente el último que vimos fue el grupo funcional aldehído. En azul están todas las terminaciones que se ocupan cuando ese grupo funcional es el más importante. Sin embargo, al encontrar un grupo funcional todavía más importante, ya no se utilizan estas terminaciones en algunos casos. Por ejemplo, en alcohol, cetona y aldehído se transforma y ahora se llamarán hidroxi, ceto u oxo, como ustedes gusten, y formil en el caso del aldehído. Bueno, hoy vamos a ver al ácido carboxílico. Y otra vez nos vamos a saltar un espacio, es decir, hay un grupo funcional que vamos a ver en esta serie de videos que va antes del ácido carboxílico, pero para poderlo entender, primero tenemos que ver al ácido carboxílico, que como les digo, es el rey de reyes. Es el grupo funcional más importante del mundo mundial y se escribe de esta manera. Entonces, un carbonilo, es decir, un carbono con un doble enlace y un oxígeno, luego unido un OH y el resto de la molécula que representamos con la R de radical. Bueno, pues ahora voy a colocar una molécula para que podamos darle el nombre. Fíjense que al igual que en el aldehído, el grupo funcional ácido carboxílico está en la orilla. Si ustedes se fijan, nada más coloqué una R en uno de los extremos. Eso quiere decir que del otro extremo ya no vamos a encontrar carbonos. Si ustedes se fijan, ya los enlaces del carbono están completos, porque recordemos que cada carbono debe de tener 4 enlaces. Entonces, uno, que sería este de aquí, estos dos, 1, 2, 3, y este de aquí, 4. Ya no hay capacidad para que haya un carbono del otro lado. Por lo tanto, el grupo funcional ácido carboxílico siempre está en los extremos de la molécula. Bueno, vamos a colocar esa molécula para practicar. Bien, aquí ya tenemos esta molécula y vamos a ver una serie de detalles. El primer detalle es que localizo rápidamente al grupo funcional ácido carboxílico, es este de aquí. Y fíjense que se confunde muchas veces, tal vez, con el aldehído, que es el de acá. Pero la diferencia es que este no tiene un OH. ¿Se fijan? Al final, el ácido carboxílico tiene un OH. Entonces así nos quitamos de dudas. Otra de las cosas que podemos notar es que lo escribí al revés, es decir, lo escribí hacia la izquierda. Pero eso no importa, porque esto no es una palabra, sino es un dibujo. Entonces, las fórmulas son un dibujo, lo podemos escribir como queramos, ¿no? Lo podemos escribir de cabeza, ¿no? Es decir, pude haber puesto la molécula así, y luego este carbono así, luego este oxígeno de este lado, y el OH acá. El punto es aquí detectar muy bien hacia dónde están hechos los enlaces. Es decir, el carbono es el que enlaza al oxígeno. No vayamos a poner el enlace hacia el hidrógeno. Eso estaría mal. ¿De acuerdo? Pero no importa la orientación. Por ejemplo, podríamos colocar el OH hacia el otro lado y el carbonilo hacia la derecha. Por ejemplo, así. O, y acá, bueno, a ver, más distinto todavía, por acá, OH. Ok, hasta que estemos viendo isómeros, esto no va a importar. Y en muchas de las ocasiones, como es este caso, como les platicaba en otros videos,
El enlace sencillo puede moverse, puede girar. Entonces libremente me puede quedar en algún momento el oxígeno del carbonilo para la derecha y en algún momento para la izquierda. Entonces las moléculas son flexibles. Lo único que me tengo que fijar es que pues, en este caso siempre el carbono tiene la unión a los oxígenos. Ok, una vez que ya establecí esas cosas, pues ya puedo empezar a numerar mi molécula. Vamos a enumerarla entonces. Nosotros iniciamos la numeración de las moléculas por donde le toca el número más pequeño al grupo funcional más importante. Y pues evidentemente eso será aquí, el número 1. Ahora, puedo bien tener dos ácidos carboxílicos, es decir, si este fuera un ácido carboxílico, entonces tendría un problema de numeración. ¿De dónde empiezo? ¿Por la izquierda o por la derecha? Pues desempataría con el siguiente grupo funcional más importante, que en esta molécula sería este de aquí. Entonces, la acetona es al que le daría el número más pequeño. Pero en este caso no tengo ese problema porque nada más dibujé yo un ácido carboxílico. Entonces continúo la numeración. Recordemos, para los que no estamos muy familiarizados con las fórmulas de palitos, que si ya hay un átomo, como es el caso de aquí un carbono, en esta punta ya no hay otro átomo. Así que este no es el número 2, sino que el número 2 estaría aquí. Bueno, como siempre no voy a colocar yo los números porque no me cabe en este pequeño espacio, pero vamos a decirlos: 3, 4, 5, 6 y aquí 7. Este sí lo voy a colocar. ¿Por qué? Porque tengo un radical. Luego 8, aquí también, 9, luego 10, 11, 12 y aquí 13. Entonces mi molécula es de 13 carbonos. Ok, este grupo funcional se llama ácido carboxílico, entonces es un ácido. Y si sabemos nomenclatura de química inorgánica, sabemos que a las moléculas se les cambia el nombre. Por ejemplo, ácido clorhídrico lleva pues la palabra ácido al principio. De manera normal se llamaría ese compuesto cloruro de hidrógeno, ¿verdad? Pero le quitamos lo de cloruro de hidrógeno y le ponemos la palabra ácido. Pues de la misma manera va a suceder en química orgánica. Colocamos la palabra ácido antes del nombre. Entonces, antes de todo el nombre, vamos a colocar la palabra ácido. Y la voy a colocar aquí. Bien. Después lo que voy a hacer es nombrar, como tenemos la costumbre, los diferentes radicales. Hacemos una lista de los radicales y los ordenamos alfabéticamente. Bueno, pues vamos a hacer esta lista y la voy a hacer un poquito más arriba. Bueno, entonces en la posición 7 tenemos un metil. Esto ya lo vimos en otros videos. Si ustedes están un poco perdidos, por favor, vayan a ver esos videos. Luego, en la posición 8 tenemos un cloro. Luego, en la posición 9 tenemos una acetona, que como ya no es la más importante, pues le voy a poner el prefijo ceto. Ceto. Y en el 13 tenemos un formil. Recuerden que cuando es el más importante llevaría la terminación al, pero ya no es el más importante, por eso lo cambiamos a formil. Y entonces ahora sí, lo que tenemos que hacer es ordenar todos estos que puse en rosa por alfabeto. Lo primero que me encuentro pues es una C y tengo una duda entre la L y la E. Pues la E va antes, entonces sería ácido, como ya les dije, esto ya es la palabra de mi fórmula, ¿ok? Es el nombre de la fórmula. Entonces, si quieren lo cambio a verde para que no nos confundamos. Ácido 9-ceto. Luego 8-cloro. Luego la F, entonces sigue 13-formil. Y luego 7-metil.
Y ahora sí, a nombrar la cadena. La cadena es de 13, entonces sería trideca. ¿Y cuál sería la terminación? Pues de la misma manera que hacemos las fórmulas o la nomenclatura en química inorgánica de los compuestos con aniones diatómicos que tienen la terminación ico, pues es la misma terminación. Entonces aquí sería trideca de 13 no ico. Porque recordemos pues que este es un alcano, entonces decano de alcano e ico de la terminación de ácido, tridecanoico. Entonces el nombre completo de esta molécula es ácido 9-ceto 8-cloro 13-formil 7-metil tridecanoico. Listo. Bueno, fíjense que, ¿por qué no puse la posición del ácido en este nombre? Pues porque es el más importante y va en las orillas, así que no tiene otra opción más que tener el número 1. Recuerden que el número 1 no los solemos ahorrar en química. Sin embargo, si ustedes quieren, pues para mientras están aprendiendo, lo podrían poner. Entonces sería el 1 colocarlo aquí, ¿no? Porque es donde está el grupo funcional, pero no se pone, ¿ok? Les voy a decir diferentes maneras de escribir el ácido carboxílico. Así como el aldehído teníamos la forma de CHO, que sería la fórmula condensada, del ácido carboxílico también tenemos otras maneras de escribirlo. Entonces, la fórmula condensada del ácido carboxílico, si no queremos escribir todos los enlaces, sería esta, en ese orden, ¿de acuerdo? Pero también recordemos que esta parte es iónica y se puede disociar. Entonces, si queremos representar que nuestra molécula está en agua, lo reescribiríamos así, con la carga negativa del oxígeno, y el hidrógeno no lo escribimos porque como ya se disoció, ya se fue por ahí con su carga positiva. ¿Y qué otras maneras podría ser? Por ejemplo, la manera en que están todos los enlaces, pero el OH ya se disoció. Entonces, de la misma manera, coloco esto así. Entonces, hay que acostumbrarnos a verlo de todas estas maneras, porque de todas estas maneras lo podemos encontrar en los libros, en las diferentes fórmulas, y significan lo mismo, es ácido carboxílico. Bueno, ahora sí voy a colocar una fórmula más grande y con una revoltura de estas formas de escribir para que nos acostumbremos a verlo de diferentes maneras. Aquí ya tenemos esta fórmula. Fíjense ustedes que la cadena más larga, pues me parece que a lo mejor podría ser esta. Pero eso no importa en este momento, porque lo primero que tengo que ver al observar una cadena o una fórmula es cuál es el grupo funcional más importante. Inmediatamente me doy cuenta de que esta molécula tiene ácidos carboxílicos. Entonces tengo que buscar todos los ácidos carboxílicos que estén en la molécula y me doy cuenta de que hay 2. Entonces, no importa cuál, si digamos esto de aquí sería más grande, o tal vez esto, no sabemos. Pero lo importante es que se abarque la mayor cantidad de grupos funcionales más importantes que se pueda. Entonces, la cadena principal va a ser esta. Ahora, ¿en qué orden? Esa es una buena pregunta. Pues, ¿cuál será el grupo funcional más importante? Yo creo que es este de aquí. ¿Por qué? Porque tiene un grupo funcional aldehído. Entonces, este de aquí, este radical es el más importante de mi cadena. Por lo tanto, voy a procurar que a este sea al que le toque el número más pequeño. O sea, esto ya sabemos que tiene que ser el 1 o en su defecto este tiene que ser el 1. Entonces tenemos un empate. ¿Con qué desempatamos? Con el siguiente grupo funcional más importante, que desde mi perspectiva es este de aquí. Bueno, entonces pues vamos allá. Vamos a ver por qué lado le quedaría
el número más pequeño a este radical muy grande, que ya le borré el oxígeno, ya se lo volví a poner. A ver, un poquito más bonito, por favor. Un oxígeno más bonito. Ahí está. Ahora fíjense, antes de dar el nombre o de enumerarlo, quiero que se fijen en esto y lo coloqué porque muchas veces nos confundimos entre el grupo funcional cetona y el grupo funcional aldehído. Fíjense que se ven iguales como un carbonilo, o sea, un doble enlace y oxígeno. Doble enlace y oxígeno. ¿Cómo los distinguimos? Bueno, este de aquí es una cetona. ¿Por qué? Porque está entre la molécula. En cambio, el otro está en la orilla. Este de acá está en la orilla. Por eso sé que este es un aldehído. Bueno, una vez superado ese trauma, ahora sí vamos a numerar la cadena. Si iniciamos por abajo, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le caería el número 7. Ahora, si iniciamos por la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, entonces aquí ya supimos que tenemos que iniciar por abajo. Vamos a hacerlo. Entonces, este sería el número 1, 2, 3, 4 y este es el 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y ya estamos listos para comenzar. Vamos a hacer nuestra lista de radicales y grupos funcionales. El primero que nos encontramos es el ciclopropil. Entonces en la posición 5 hay un ciclopropil. Luego en la posición 7 hay un radical compuesto. Para hacer los radicales compuestos coloco el número donde está anclado y después un corchete. Y ahora sí vamos a nombrar esta cadena como si fuera un compuesto por separado. Así que ya nos olvidamos de todo esto, ahorita no nos interesa y simplemente vamos a nombrar el radical. Entonces voy a tratar de hacerlo de una vez en orden alfabético porque no tengo mucho espacio, pero les recomiendo siempre que ustedes hagan su lista, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo de grupos funcionales? Un eno que empieza con E, un ceto y un formil. Entonces el ceto va después el eno y luego el formil, de acuerdo. Entonces coloco ceto, ceto. Ah, y no he numerado la cadena. Ok, voy a colocar aquí ceto. ¿Y en qué posición está? Recordemos que los radicales compuestos se empiezan a numerar a partir del carbono que está más cerca de la cadena principal. Entonces, este es el 1, luego 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, aquí 12, 13 y 14. 14. Bien, entonces después aquí sería un 12. Después de la C va la E y entonces sería 6 eno. Y aunque esto sea, digamos, una cadena que estamos nombrando aparte, de todas maneras ahora sí estamos conscientes que no es el principal en toda la molécula. En toda la molécula el principal es el ácido carboxílico. Entonces, ahorita ya no es el principal el aldehído, por lo tanto, su nombre va a ser formil. Entonces sería 14 formil. Y luego el nombre de 14 con eno, porque es de un alqueno, sería tetradecenil. Y cerramos el corchete. Y ya tenemos el nombre de ese radical. Ahora continuamos con la posición 12 de la cadena principal.
y es cloro. Y finalmente, pues ya nada más tenemos los dos ácidos carboxílicos. De acuerdo, entonces ahora vamos a poner el nombre completo. Iniciamos con la palabra ácido. Ácido, y ahora ordenamos esta lista. Fíjense que me quedaron puras Cs al principio. Entonces la primera es la E, ¿no? Y luego HIJKL. Y luego este de aquí. Entonces, pues el primero será ácido 7, abro corchete, 12 ceto, 6 eno, 14 formil, tetradecenil. Luego el siguiente es el de 5 ciclopropil. Y el último 12 cloro. La cadena es de 15. Y pues eso es pentadecanoico. Oh, esperen, lo voy a colocar acá, ¿ok? Porque no me cabe. Penta, deca, no. Y me falta algo, me falta decir que son dos ácidos carboxílicos. Entonces recuerden que eso se coloca con un prefijo griego. Decano, dioico. Porque si no colocamos esta O no se puede leer bien. Dicanodico. Se lee un poco extraño. Entonces, por eso colocamos decanodioico. ¿De acuerdo? Bueno, esta letra de aquí en medio, pues nada más es una sutileza para poderlo leer. Lo importante es que tiene el prefijo di. Otra vez, no es indispensable colocar las posiciones, pero si ustedes quieren, las pueden colocar aquí. Aquí sería 1,2. Las posiciones de donde está el ácido carboxílico, pero no son necesarias porque todo el mundo sabe que los ácidos carboxílicos están a las orillas del compuesto. Entonces, decanodioico. Y así ya todo el mundo sabe que tiene un ácido carboxílico en un extremo y el otro en otro extremo. Y listo. Bueno, hasta aquí el grupo funcional ácido carboxílico. Si ustedes tienen cualquier duda, me la pueden dejar en los comentarios y nos vemos en la próxima. Chao.